Este es el mes de junio, es el mes del orgullo gay y la verdad estaba planeando hacer videos analizando temáticas LGBT, pero no encontraba el ángulo correcto, aunque J.K. Rowling y sus horribles tweets me dieron bastantes ideas. Pero uno de los temas que yo considero sumamente importantes como parte de esta celebración de las preferencias, el género y demás cosas bonitas es empezar a hablar de la masculinidad. Es hora de empezar a hablar sobre los hombres como género, cómo viven ser hombres, cuáles son sus experiencias, qué expectativas tenemos de ellos y cómo reaccionan a eso, porque esa es la única forma de entender y combatir el machismo. Curiosamente, hace unos días descubrí que Miles Morales, el protagonista de la gran, la gloriosa, la genial Spider-Man Into the Spider-Verse, nos da una lección sobre cómo evitar la masculinidad tóxica y en el camino sobre cómo debe ser una buena transición de niño a hombre. Así que hoy vamos a hablar de cómo Miles Morales está revolucionando la masculinidad. Spider-Verse es una gran película porque presentó a un nuevo y completamente diferente Spider-Man, Miles Morales. Pero este hombre ya estaba causando conmoción desde el 2011 cuando por primera vez apareció en los cómics, ya que era el primer Spider-Man afroamericano. Pero no nada más era eso, él era mitad hispano, vivía en un barrio hispano y Miles Morales, su apellido estaba tomado de su mamá, Río Morales, no de su papá que se apellida Davis. Y algo que era súper importante de él es que nadie le heredó el manto de manera oficial, no tuvo la bendición de Peter Parker antes de convertirse en Spider-Man. To know on the cape. I think it's cool. Take that off. It's disrespectful. Spider-Man doesn't wear a cape. Él era su propio héroe y fue mordido por su propia araña radioactiva. Literalmente, Miles Morales junto con Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, se convirtieron en los primeros héroes que estaban pensados para una nueva generación de niños. Los niños que ya habían nacido en Estados Unidos, pero que sus padres eran inmigrantes. My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider, and for like 2 days, I've been the one and only Spider-Man. Y como todo buen personaje de cómics que se vuelve súper, hiper, mega popular, la película de Miles Morales llegó en el 2018. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque en lugar de nada más contarte otra vez la historia de origen de un niño y cómo aprende a ser Spider-Man, Phil Lord y Christopher Miller decidieron agarrar todos los mitos del héroe arácnido, ponerlos en perspectiva, cuestionarlos y entregarnos una historia completamente distinta. Ellos entendieron que para Peter Parker la picadura de una araña no nada más era la forma en la que un nerd se volvía un héroe súper genial. La picadura en el contexto de un adolescente de 16 años también significaba su transición de la adolescencia a la adultez. Hoy se abrió mi capullo. Gracias, mamá y papá. Históricamente, el rito de convertirse en un hombre ha sido aplaudido por millones de civilizaciones en distintas partes del mundo en diferentes épocas temporales, en donde los niños debían seguir una serie de rituales que marcaban claramente cuándo se dejaba la niñez. Muchas veces estos rituales incluían salir en la noche a cazar solo, tratar de sobrevivir golpizas, mutilaciones, noches a la intemperie o ser marcado en la piel. Afortunadamente, con el paso del tiempo, el progreso y la tecnología, los niños de ahora ya no tienen que preocuparse por eso. A menos que vivas en varias regiones de África y en las regiones indígenas del Brasil, o tu familia sea horrible. Y cuando esté listo, es separado de la mama de su madre y echado a la plaza del pueblo, donde debe pelear con otros jóvenes por el dominio. El caso es que para los hombres dejar de ser niño y convertirse en hombre significa un trabajo muy duro. Contrario a las mujeres, a quien nosotros nada más cuando entramos en edad nos presentan en sociedad para avisar que ya estamos en épocas para casarnos, los hombres tenían que probar su valor. Hombres fuertes de acción serán hoy. Tenían que ser lo suficientemente fuertes, listos o hábiles para poder llamarse hombres. Y por supuesto, la cultura y la gente empezaron a utilizar esos ritos como base para la creación de mitos, leyendas o historias. La genial Brit Marling escribió en un artículo para el New York Times sobre el estereotipo de la mujer fuerte e independiente. Y en él dice que el camino de héroe, ese que se repite 1000 veces en películas y series y que básicamente cuenta la historia de todos los superhéroes en el mundo,
es en realidad una historia escrita por hombres para convertir en mito estos rituales de iniciación, esos oscuros momentos en los que tuvieron que luchar por crecer, por probar su valía, por ser buenos hombres. Ya sabe cómo son esas inquietudes de hombres. Y justo aquí entra el Peter Parker del universo de Miles Morales en la película. There's only one Spider-Man. Este Peter Parker no solo representa todo lo bueno y genial que es Spidey por sí mismo, él es también el hombre perfecto. Ese que es caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los villanos. El que siempre se ha caído, levantado y triunfado él solito. So no matter how many hits I take, I always find a way to come back. En la película, Miles acaba de cumplir 16 y se ganó una beca para poder dejar la escuela pública que estaba repleta de niños como él para irse a un instituto muchísimo más fancy y bien fifí que le asegura un futuro mejor. No soy fifí. Pero realmente Miles no se habría ido a ese instituto si no fuera por las exigencias de su padre, quien constantemente le está diciendo que ya tiene que crecer, que tiene que trabajar y que tiene que luchar por tener un mejor futuro. You passed the entry test just like everybody else, okay? You have an opportunity here. You want to blow that, huh? Ya no hay un ritual que te convierta en hombre automáticamente en Nueva York en 2018. Así que Miles en realidad tiene que entender lo que significa crecer y convertirse en un hombre por sí mismo. Y aunque está medio perdido en ese rubro, al menos tiene 3 figuras paternas súper importantes: su papá, su tío y luego Spider-Man. Las cosas se complican para Miles porque él no sabe si tiene lo que se necesita para convertirse en el hombre en el que su papá quiere verlo convertido. Porque hay una parte de él que le dice que simplemente no es lo suficientemente capaz para esa misión, y hay otra parte que le dice que no quiere sacrificar todas sus raíces afrohispanas nada más para entrar en esa categoría. Por esa situación, Miles es súper inseguro, nerd y torpe, pero el tema de su identidad racial hace una diferencia abismal con respecto a Peter Parker. Pongámonos a pensar por un segundo qué le hubiera esperado a Peter Parker si no hubiera sido mordido por esa araña radioactiva. Podríamos decir que a pesar de que fue un niño inseguro, pobre y medio nerd como Miles, él habría podido terminar la preparatoria y haber ganado una beca para irse a la universidad. Y lo peor que le pudo haber pasado a Peter Parker realmente es haberse convertido en un godín y ganar el salario mínimo. En el caso de Miles, su peor escenario es terminar preso o muerto. Hay estadísticas que dicen que los niños negros entre 15 y 24 años tienen 5 veces una mayor probabilidad de ser asesinados que los niños blancos. Y también tienen 5 veces una mayor probabilidad de terminar en prisión. Y esto pasa principalmente porque comunidades negras y latinas que viven en Estados Unidos tienden a ser víctimas de pobreza, lo que los obliga a ir a vivir a barrios pobres con alta criminalidad, y el ciclo se repite por siempre. Cuento de nunca acabar. Esta horrible realidad está súper diluida en la historia de Miles, pero sí está presente. En los cómics, el papá de Miles le cuenta cómo él y su hermano se acercaron al mundo criminal, y aunque su papá logró escapar, él está constantemente preocupado de cuáles serán las oportunidades de Miles una vez que crezca. Y cada año, conforme crecías, el mundo real empezaba a apartarte de mí y no podía detenerlo. Permanecía despierto cada noche preguntándome qué pasaría cuando llegaras a la edad en que yo empecé a cometer todas mis malas decisiones. Y en la película también lo mencionan de pasada, cuando el papá de Miles se queja de que está pasando demasiado tiempo con su tío. You want to end up like your uncle? What's wrong with Uncle Aaron? He's a good guy. We all make choices in life. It doesn't feel like I have a choice. You right now. don't. Se sabe entonces que su tío se convirtió en el malvado Prowler básicamente porque siguió en el camino criminal, entrando perfectamente a las realidades de las estadísticas de las personas afroamericanas de bajos recursos en Estados Unidos. ¿Es porque soy negro? Y en vista de los eventos recientes sobre las protestas raciales que están sucediendo en el país gringo, el hecho de que el papá de Miles sea policía parece que lo acerca a la idea de que para tener
tener un futuro, hay que sacrificar su cultura en pos de entrar al status quo impuesto por una sociedad blanca. Son dos polos completamente diferentes que le hacen muchísimo ruido en la cabeza a Miles Morales. Y por eso a Miles le duele tanto dejar la escuela pública, porque está dejando una parte de su identidad, una parte de su realidad atrás. How's that new school? So easy. We miss you, Miles. You miss me, I still live here. Wait, you miss me? Prowler no quiso hacer eso y en su lugar se fue al otro extremo. Pero hay algo en el tío Aaron que le atrae muchísimo a Miles. Él tiene algo especial que también lo convierte en una figura paterna muy importante para Miles. Y es que él no niega sus orígenes afroamericanos. Al contrario, él está súper satisfecho con lo que es. Y no tiene que andar buscando aprobación ni tiene que estar trabajando duro para entrar a un sistema impuesto por otros. Por eso Miles intenta imitarlo tanto. El tío Aaron le muestra a Miles una forma de masculinidad que, si bien no la comparte tanto su papá biológico, Aaron ejemplifica perfectamente lo que significa ser este tipo de macho súper fuerte afroamericano cool. Hey. O sea, apenas va empezando la película, lleva como media hora y Miles ya tiene broncas de identidad muy grandes sin la necesidad de ser Spider-Man. Pero cuando la araña radioactiva lo muerde, llega la tercera figura paterna que pretende ayudarlo en su camino. My name is Peter B. Parker. Peter B. Parker, el Spider-Man fracasado de otro universo, me parece una adición súper cool a la película porque te presentan a un hombre blanco fallido. Él tuvo exactamente las mismas oportunidades que el otro Peter Parker y saboreó la gloria de tenerlo todo. I love this burger, so delicious. Pero sus malas decisiones hicieron que lo perdiera también todo, hasta la dignidad. Oh, geez, are those sweatpants? Yep. Y obviamente Miles se decepciona cuando lo ve, porque hasta él sabe que es patético y no quiere convertirse en un hombre como él. Why did I get stuck with a janky old broke hobo Spider-Man? Peter B. Parker no es un maestro perfecto y sí tiene muchísimas broncas, muchísimos problemas tratando de enseñarle a Miles cómo ser no nada más un buen Spider-Man, sino un buen hombre. Pero para eso también entra la ayuda el multiverso. You're like me. My name is Peter Parker. I was bitten by a radioactive pig. En Spider-Verse, la idea del multiverso está hecha para decirnos que el camino del héroe no está limitado solamente a los hombres. Y que cuando hablamos de películas de superhéroes y demás gente cool de la cultura pop, el camino del héroe no está limitado a los hombres blancos. Pero en la película, algo que tienen en común Peter Parker, Peter B. Parker y Miles Morales es una noción bastante masculina. La idea de que tienen que solucionar todos sus problemas ellos solos. En un librito muy bueno que se llama For the Love of Men, Elizabeth Plank trata de explicar conductas nocivas y tóxicas de la masculinidad entre hombres. Y una de esas cosas, según lo que dice el libro, es que desde muy chiquitos a los niños se les enseñan principalmente dos cosas: a no pedir ayuda y a no mostrar sentimientos. Y de alguna manera los superhéroes, las historias de orígenes y en general las historias del camino del héroe son un ejemplo perfecto de eso. Durante todo Spider-Verse le recuerdan constantemente a Miles Morales que Spidey lo logró todo él solo sin soltar una sola lágrima. Y si se fijan en las historias de origen, solamente Penny Parker tiene como amigo compañero a su robot y Spider-Man añora la posibilidad de tener amigos sin culpa, porque pues las mujeres sí tienen permitido tener sentimientos y que les afecte de manera normal. Can get weirder. I just washed my hands. That's why they're wet. Bueno, sí, también está Spider-Pig, pero él no cuenta. Tanto Peter Parker como Peter B. Parker cuentan las hazañas que hicieron completamente solos y sin chistar. Y todos, pero absolutamente todos, esperan que Miles Morales se convierta en ese Spider-Man. Todos esperan que aprenda a controlar sus poderes, que se ponga los pantalones, que esté listo para el reto. Porque eso es lo que hace Spider-Man y todos lo han hecho así. Todos lo han hecho solos. You can do this. Guys, cool it. Get up, Miles. You can do it. Get up, Miles. Come on, Miles, get up.
O sea, hasta la tía May, Spider-Gwen, Penny Parker y de manera indirecta Mary Jane presionan a Miles Morales para que llene estas expectativas. Al igual que muchísimas mujeres que presionan a los hombres para que entren en este estándar de masculinidad. Y entonces ellas mismas se vuelven cómplices del machismo. Es una muestra de que el machismo nos afecta a todos. Pero Miles es diferente. Miles no se adecua a estos estándares y no le gusta la presión. Y es que hay algo que todos los demás Spideys tienen, pero él no. Y es el sentimiento de culpa. Miles simplemente no sabe qué hacer con su vida. No cree poder llenar las expectativas de sus padres y no cree poder ser un buen Spider-Man. Porque no tiene ese horrible peso de responsabilidad en sus hombros como todos los demás. Miles, the hardest thing about this job is you can't always save everybody. De hecho, en la película, la razón por la que Spider-Gwen y Penny Parker también presionan a Miles Morales para que se convierta en un verdadero Spider-Man es porque en el fondo lo que de verdad caracteriza a Spidey es ese sentimiento de culpa y responsabilidad por no haber podido salvar al tío, al amigo o al padre. For me, it was my Uncle Ben. For me, it was my Uncle Benjamin. For me, it was my father. For me, it was my best friend. Ese es el motor de Spider-Man, lo que lo mueve, y eso es lo que lo ha convertido en el ícono de la cultura pop que es ahora. Y si se ponen a pensar, esta idea horrible de la culpa, de la responsabilidad, mezclada con la idea de que los hombres tienen que solucionar absolutamente todo ellos solos sin mostrar sentimientos, pues sí es una característica que tienen casi todos los superhéroes del mundo, pero que en la vida real es bastante dañina y traumática. Según Liz Plank, el no poder o no saber cómo lidiar con esos sentimientos tan nocivos de manera sana es lo que lleva muchas veces a los hombres a comportarse de manera agresiva y siempre reaccionar con violencia. Principalmente porque la violencia y la conducta agresiva son los únicos sentimientos que les dejan a los hombres sentir. Pero Miles Morales le da la vuelta a eso con tan solo una sola escena en su película. I see this spark in you. It's amazing. It's why I push you, but it's yours. Whatever you choose to do with it, you'll be great. Ahí Miles se da cuenta de que su papá no tiene un ideal de hombre perfecto en el que quiere que Miles entre a la fuerza. No quiere que se convierta en este macho muy macho que sortea todos los obstáculos y tiene mucho éxito. Su papá lo que quiere es que él sea feliz y que vea lo especial que es y el potencial que tiene para hacer bien en el mundo. Y lo mismo pasa cuando muere su tío Aaron. Just keep going. Esta parte es súper importante porque Miles no tiene la culpa indirecta de la muerte de Aaron. Contrario al tío Ben, el Prowler estaba muy metido en las organizaciones criminales y él mismo busca que Miles tenga un mejor futuro, que no tenga que caer en lo que cayó él. Y eso me parece súper fuerte porque esos dos momentos son lo que le permite a Miles Morales ser el mismo. Y sabiendo que ya es especial, porque pues es el nuevo Spider-Man, decide hacer lo correcto porque quiere y porque puede ayudar, guiado justamente porque su familia cree en él y porque sabe que sus nuevos amigos también confían en este nuevo Spider-Man. A Miles le reconforta saber que no es el único con estos superpoderes, le reconforta saber que no está solo y le reconforta saber que no tiene que convertirse en el único e inigualable hombre araña. When I feel alone, like no one understands what I'm going through, I remember my friends who get it. Y eso me parece súper fuerte porque en lugar de contar la historia de origen de un niño y cómo se convierte en un hombre macho, muy macho que resuelve todos los problemas habidos y por haber él solito para vengar la muerte de sus seres queridos, la motivación de Miles para ser Spider-Man es el hecho en el que puede ayudar a hacer un mundo mejor. Mundo ideal. Y esa idea es lo que lo lleva también a la posibilidad de ser un mejor amigo, un mejor hijo, un mejor hombre. Y lo mejor de todo, no tiene que pasar miles de pruebas para entrar a un status quo, ni le tienen que dar una banderita que le dice que ya es un héroe o que ya es un hombre. Yo tengo un nombre y es un nombre de varón. Creo que por eso resuena tanto esta película. Nos está mostrando la historia de origen de un superhéroe que se enfrenta a las duras realidades de crecer, de llenar expectativas, de convertirse en un
un buen hombre, pero que encuentra en sus amigos y su familia la fuerza para hacerlo. No tanto como un agente de la venganza y la responsabilidad, porque con un gran poder, With great power comes Don't you great... dare finish that sentence. Don't do it. sino como un héroe que lo hace simplemente por amor y porque de verdad cree que puede hacer cambios en el mundo. Y creo que por eso Spider-Verse y Miles Morales no solo nos dice que todos podemos ser héroes, les enseña a los niños hombres que no necesariamente tienen que imitar a sus figuras paternas exactamente para convertirse en buenos hombres ellos mismos. Y no hay que pasar rituales exactos para entrar a un status quo. Todos somos diferentes, pero no estamos solos. Y con un poquito de paciencia, con un poco de amor, con un poco de esfuerzo... Yo necesito amor, comprensión y ternura. Sí, todos podemos convertirnos en buenos héroes, pero los niños también pueden convertirse en buenos hombres, sean como sean. Anyone can wear the mask. You could wear the mask. If you didn't know that before, I hope you do now. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de la masculinidad de Miles Morales? ¿Les gusta Miles Morales? ¿No piensan que Spider-Verse es de las mejores películas hechas en la historia? Cuéntenmelo, yo leo todos sus comentarios y si les gusta este video, pues ya saben, suscríbanse, pongan la campanita, denle like, compártanlo, eso a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. En verdad, muchas gracias por sentarse a escuchar estos videos, significa muchísimo para mí. Yo soy Becca Salas, me encuentran en todos lados como Becca Salas y pues nos vemos la próxima.